Hola, buenos días. En esta oportunidad les explicaré cómo vamos a llenar las fichas de la encuesta para directores y consejos. Ayer prácticamente salió el instructivo para el llenado de estas fichitas, ¿no?, que debemos hacer en los núcleos referenciales, ¿no? En ese sentido les explico cómo va a ser este proceso de llenado de esta encuesta, ¿no? Aquí está el archivito, yo lo tengo abierto por acá. Muy bien, ¿no? Es este el documento, encuesta para directores y consejo. Tenemos las 4 fichas más la carátula de presentación, ¿no? En esta carátula de presentación prácticamente está, ¿no?, datos del núcleo, el nombre del núcleo o unidad o red educativa, el nombre del técnico y la fecha de presentación de estas encuestas, ¿no? Bien, asimismo les explico ahora cómo va a ser este llenado. En la ficha 1, ¿no?, tenemos la ficha de información general, ¿no?, de la unidad educativa y estadísticas, ¿no? Aquí, por si acaso, debemos colocar los nombres, ¿no? Cada fila es para cada unidad educativa que comprende el núcleo referencial. Si su núcleo referencial tiene 7 unidades educativas, entonces llenaré las 7 filitas, ¿no? Y esta numeración que le voy a dar al primer núcleo, a la primera unidad educativa del núcleo, ¿no?, que voy a hacer esta encuesta, entonces se va a mantener en todas las fichas, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a colocar el nombre de la unidad educativa, puede ser, digamos, Franz Tamayo, ¿no? Franz Tamayo, ¿verdad? Voy a hacer el ejercicio. Aquí coloco el código sigue de esta unidad educativa, ¿no? Voy a inventarme, por ahora como ejemplo, año de creación, ¿no? Tengo que preguntar al director cuándo se ha creado, ¿no? Ya, después, ¿qué niveles cuenta esta unidad educativa? Tiene nivel inicial o de pre-kinder, kinder, ¿no? Dependiendo, ¿no? Esos datos es prácticamente, o esta fichita es para que preguntemos al director de esta unidad educativa o al director del núcleo, ¿no? Bien, también qué cursos de primaria tiene, ¿no? Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Secundaria, ¿con qué cursos cuentas en secundaria? Igual, con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Cuenta con BTH, la unidad educativa Franz Tamayo, entonces aquí diré sí o no. En este caso voy a colocar no. Maestros por nivel y sexo. E inicial, ¿cuántos maestros masculinos tenemos y cuántos femeninos? Si aquí hemos dicho de que hay inicial, entonces diré son un maestro masculino y un maestro femenino, considerando que tenemos 2 cursos, ¿no? En primaria lo propio, cuántos maestros masculinos y cuántos maestros femeninos, ¿no? Lo propio en secundaria, ¿no? Y aquí el total de maestros que existe en la unidad educativa Franz Tamayo, ¿no? La unidad educativa Franz Tamayo, ¿ya? Después, estudiantes por nivel y sexo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, ¿no?, de nivel inicial tenemos masculinos y cuántos de nivel inicial tenemos femeninos, ¿no? Aquí colocar 45, voy a inventarme datos, ¿no?, para el ejemplo, ¿no? 56, 60 y aquí el total, ¿no? Aquí lo voy a sumar, en inicial igual a unos 5, listo, algo así, ¿no? Y esto lo voy a sumar con calculadora, el total de todo esto, ¿no? Muy bien, como decía entonces, esta columna es solamente para la unidad educativa Franz Tamayo y esta numeración, ¿no?, de Franz Tamayo tiene que corresponder a todas las otras fichas más. Aquí es Franz Tamayo, aquí tendrá que continuar también lo propio de Franz Tamayo, ¿no? Vamos a ver, aquí, ¿no? Lo mismo. Datos generales de infraestructura de la primera unidad educativa Franz Tamayo, ¿no? ¿En qué territorio se encuentra la NPO? ¿En qué territorio de las NPO se encuentra la unidad educativa Franz Tamayo? Aquí colocaré territorio por decir Quechua, ¿no? ¿No? Entonces, esto es de la unidad educativa Franz Tamayo, ¿no?, que hemos colocado, ¿no? Muy bien.
Entonces, retornando a esta ficha 1, ¿no? Prácticamente iremos llenando los datos de todas las unidades educativas que comprende el núcleo referencial, ¿no? Asimismo, las asociadas, ¿ya? Todas las unidades educativas, repito, deben estar aquí. Todas las unidades educativas que comprende el núcleo referencial, con el del cual ustedes han elegido, ¿no? Muy bien. Eso es con respecto a la ficha 1, ¿ya? En la ficha 1, repito, es únicamente para preguntar al director de núcleo o al director de la unidad, ¿ya? Muy bien. La ficha 2, vayámonos a la ficha 2. La ficha 2 es prácticamente datos generales igual, de infraestructura, proyecto sociocomunitario, proyecto productivo e instituciones que intervienen en las unidades educativas, ¿no? Aquí, la unidad educativa Franz Tamayo, ¿en qué territorio de la CNPIO se encuentra, ¿no? La unidad educativa en el territorio quechua, ¿no? Ahora, asimismo, generalmente, ¿qué lengua se habla en la unidad educativa? Esto es igual, este instrumento o esta encuesta es para el director, ¿no? Prácticamente estos datos te van a dar los directores de estas unidades educativas, ¿no? Aquí tengo que colocar simplemente quechua, una X nomás, ¿no? Hay muchos estudiantes que hablan seguramente esta lengua quechua o guaraní, ¿no? O si no nada, no coloco nada. Hay quechuas, hay aymaras, ¿no? Y si hay aquí, por ejemplo, no sé, quizás machineri, ¿no? Machineri, entonces ahí iré colocando aquí si hay otra lengua más que se habla en la unidad educativa, ¿no? Estos datos igual el director te va a dar, ¿no? Puedo seguir aumentando aquí qué lenguas se hablan en la unidad educativa al margen de estas tres lenguas, ¿no? Ya, y colocar con una X, ¿no? Después, infraestructura de la unidad educativa. ¿En qué condiciones se encuentra la unidad educativa? ¿En buena, regular o mala, ¿no? Aquí seguramente colocaré buena o regular, ¿no? Puedo colocar 1. Asimismo, ¿cuenta con laboratorios la unidad educativa? Sí o no. Entonces, ahí voy colocando, ¿no? En el siguiente, proyecto sociocomunitario productivo. Nombre del proyecto sociocomunitario. Aquí será prácticamente el nombre del proyecto, ¿no? Huertos escolares, producción de la papa, tantos ahí, ¿no? Ya, asimismo, participación de la elaboración del PCP, ¿no? Para la elaboración de este PCP, ¿quiénes han participado? Hay que preguntar al director también, ¿no? Maestros, comunidad o instituciones, ¿no? Aquí colocaré. Si solamente han hecho maestros, seguramente el director nos dirá, ¿no? Maestro y comunidad, ¿no? Listo, los dos podría ser, ¿no? Y si han participado alguna institución en la elaboración de este PCP, también colocamos, ¿no? Esos datos nos dan el director, ¿no? El PCP que tenemos actual, o que se tiene actualmente, que es la producción de la papa, responde a, ¿no? Potencialidades productivas, vocaciones productivas o necesidades, ¿no? O ninguno. Entonces, de igual manera, ¿no? Cuando ellos han elaborado su PCP, preguntaremos al director si se han abocado a la potencialidad de la comunidad, a la vocación productiva, a las necesidades de la comunidad o ninguno, ¿no? Entonces, ahí seguramente voy a ir llegando, ¿no? Después, ¿qué instituciones apoyan a la unidad educativa? Nombre de la institución, ¿no? ¿Qué nombre de la institución o qué instituciones apoyan prácticamente a la unidad educativa, ¿no? Pueden ser fundaciones, ONG, otros, ¿no? Aquí colocaré seguramente el nombre de la institución. No sé, pues quizás Fe y Alegría, a ver, vamos a colocarlo, ¿no? Voy a inventarme. Solamente estoy colocando como datos para ejemplo nada más, ¿no? Ustedes seguramente no seguramente, van a colocar datos exactos de instituciones que apoyan a la unidad educativa, ¿no? El nombre del responsable, ¿no? Roberto, no estoy así. Número de celular, aquí colocaré el número de celular de esta persona para contacto, ¿no? De esta persona que maneja la institución, ¿no? Así, y así sucesivamente voy llenando prácticamente los datos, ¿no? De cada unidad educativa, pero en relación a este orden que he ido colocando, ¿no? Que
El segundo será otra unidad educativa, ¿no? Y asimismo eso se respeta aquí abajo también, ¿verdad? Así voy avanzando. Muy bien, eso es entonces un poco llenado de esta segunda ficha, que es prácticamente para consultar estos datos a los directores de las unidades educativas, ¿no? Que comprende el núcleo referencial. Vámonos ahora a la ficha 3. La ficha 3 son datos generales igual para el director, el currículo regionalizado y la participación social, ¿no? Ahora, en ese mismo orden, ¿no? Aquí hemos dicho la unidad educativa Franz Tamayo, en la fila 1. Aquí en la fila 1 también es datos de la unidad educativa Franz Tamayo. Y en la ficha 3 lo propio, ¿no? Es prácticamente igual, datos del director en este caso, pero de la unidad educativa Franz Tamayo, ¿no? Y aquí seguramente otras unidades, ¿no? En ese sentido aquí preguntamos, ¿no? Al director de esa unidad el nombre y el apellido, o encargado de la unidad educativa, ¿no? El nombre, Efraín Gómez, ¿no? Número de celular, ahí colocaremos el número de celular. ¿A qué NPO pertenece el director? Por decir quechua, ¿no? Su lengua originaria, ¿no? Escucha, habla, lee y escribe, ¿no? Aquí seguramente colocaré escucha, habla, lee, escribe, ¿no? Lengua originaria, ¿no? Esto es lengua originaria del contexto. ¿Qué lengua originaria del contexto donde trabaja este director se habla? En este caso voy a colocar guaraní, ¿no? Ya se dé cuenta que esta unidad educativa Franz Tamayo está en la zona guaraní, ¿no? Asimismo, sobre la lengua del contexto, lengua originaria del contexto, ¿no? Donde trabaja. Y la lengua del contexto que se habla es lengua guaraní, ¿no? Pero ahora vamos a ver si este director habla guaraní. Escucha guaraní, habla guaraní, no, aquí colocaré X, habla guaraní, lee, escribe, o si es que no sabe ninguno, entonces simplemente en blanco nomás colocamos, ¿no? Nada, ¿ya? Eso con respecto, digamos, al director o director encargado acerca de sus competencias lingüísticas, ¿no? Ahora vamos a pasar al otro, que es currículo regionalizado. ¿Qué currículo regionalizado aplica, ¿no? Entonces le preguntamos al director, ¿no? Él nos dirá guaraní, ¿no? Seguramente esta unidad educativa Franz Tamayo está en el territorio guaraní y por ende se aplica el currículo regionalizado guaraní, ¿no? Seguramente ustedes preguntarán también a los directores qué currículum se aplica, ¿no? Posteriormente, ¿conoce el currículo regionalizado del contexto, ¿no? ¿Sí o no? Y si no conoce, ¿no? Seguramente nos van a dar algunos datos los profesores o los directores, entonces aquí escribimos, ¿no? Lo que nos va diciendo. ¿Por qué, digamos, no conoce, ¿no? O por qué conocen el currículum? Si ha habido talleres, no ha habido talleres, eso irá saliendo y aquí van escribiendo ustedes, ¿no? Muy bien. Después, los maestros y maestras incorporan el currículo en la práctica pedagógica, no mucho, basta, poco o nada, ¿no? Entonces aquí seguramente me dirá el director si realmente los maestros incorporan este currículo regionalizado en la práctica pedagógica, ¿no? Considerando estos cuatro elementos, ¿no? Y aquí en otro, algunos datos que seguramente irán saliendo cuando le pregunte, dirá aquí no sabe nada por tal motivo, ¿no? Eso vamos escribiéndolo entonces ahí. En participación social, ¿tiene conformado su consejo educativo social comunitario? ¿Sí o no? ¿No? Y algunas observaciones. Si no tiene, ahora aquí en algunos casos no manejan consejo, manejan junta. Entonces no le vamos a decir si tiene o no tiene. Pues tiene conformada, si es junta, tiene conformada su junta educativo, no, su junta. Entonces, en los casos que haya consejo, el consejo, ¿no? Aquí diremos sí o no. Y aquí en observaciones diremos, ¿no? No tiene consejo, pero sí tiene su junta educativa, ¿no? Y algunas otras cosas que irán saliendo seguramente, ¿no? Después, en participación social también, ¿no? Participa la comunidad en la gestión pedagógica, ¿no? Igual 4 elementos, ¿no? Desde su práctica pedagógica, desde sus saberes y conocimientos, igual mucho, basta, poco o nada, ¿no? Si sale algún otro elemento, entonces aquí voy anotando igual, ¿no?
Muy bien, eso con respecto a la tercera ficha, que es de igual manera consultar o preguntar al director de la unidad educativa o de las unidades educativas que van a ir añadiéndose acá, ¿no? Muy bien, repito, todo este orden en relación a la ficha 1, ¿no? El 1 es de la unidad educativa Franz Tamayo, que tiene que ver también, que es respetarse, perdón, en la ficha 2 y asimismo en la ficha 3. En la ficha 4 lo propio, ya que la ficha 4 es prácticamente del Consejo Educativo Social Comunitario. Aquí voy a ir colocando prácticamente, ¿no? Este 1 es de todo el consejo de la primera unidad educativa. Este es el consejo de la segunda unidad educativa, ¿verdad? Así, ¿ya? Entonces, este 1 es de la unidad educativa Franz Tamay. Entonces, aquí iré colocando, ¿ya? Ahora, esta cuarta ficha es para consultar al consejo, como ya decía. Aquí lo que me piden es nombres y apellidos de los que conforman el consejo, ¿no? Aquí cada uno de los nombres de que conforman el consejo vamos a ir colocando, ¿no? Los nombres y apellidos, ¿no? Y asimismo los números de contacto del celular, ¿no? Si así sea, si así son 3, 4 personas, colocamos, ¿no? Todo depende de cuántos son parte de este consejo. Y si no hay consejo, entonces su junta, pero tendré que haber explicado aquí si es junta o es consejo, ¿no? Muy bien. Número de celular del consejo, ¿no? Identidad. ¿A qué NPO pertenece esta persona del consejo, ¿no? Entonces él dirá, yo soy quechua, yo soy aymara, yo soy guaraní, seguramente preguntará, ¿no? Competencias lingüísticas sobre su lengua originaria, ¿no? Si te he dicho que es quechua, entonces habla quechua, escucha, habla, lee, escribe, entonces eso consultaré. No tengo que evaluarle nada, simplemente él tiene que decirnos, ¿no? El consejo nos dirá, escuchas, hablas, lees, escribes en quechua, entonces de acuerdo a eso, ¿no? No tengo que hacer una evaluación de la lengua, nada por el estilo, ¿no? Conoce los roles y funciones del consejo, ¿no? Sí o no. Y si no conoce, o si bien conoce, si dice algún elemento importante, entonces iré escribiendo a este lado, ¿no? Después, ¿cómo participa el consejo en la educación, ¿no? Eso no es al consejo, no es preguntar, digamos, a uno nomás, sino son a todas las personas, ¿no? Que conforman el consejo. Que es interesante esto porque va a salir datos muy buenos para saber si la participación en el tema educativo, ¿no? Aquí te dirá, sí participo, hago tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces aquí ir escribiendo, ¿no? Muy bien. Después, conoce las normas, en el caso del modelo, ¿no? Ahora, conoce las normativas vigentes, ¿no? Preguntarle a este consejo o a este miembro del consejo, él dirá, no, no conozco, ¿no? O sí, sí conozco, pero tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces aquí voy a escribir. Sobre currículo regionalizado. ¿Conoce el currículo regionalizado? Sí o no. Entonces, si conoce, sí, o si no conoce, no también. Y algunas observaciones, entonces te dirá, digamos, si conozco por esta situación, o no conozco porque no han venido talleres, no sé, saldrá elementos importantes igual, ¿no? Después, maestros y maestras en la incorporación del currículo regional a la práctica pedagógica, ¿no? Desde su percepción de cada uno de los miembros del consejo, preguntarle si los maestros están aplicando el currículo regionalizado en su práctica pedagógica, desde su percepción de ellos nomás, ¿no? Te dirán mucho, bastante, poco o nada. Entonces voy escribiendo ahí, ¿no? Voy colocando una X. Y asimismo en observaciones voy llenando algunos datos que van saliendo seguramente en las preguntas, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, ¿no? Prácticamente aquí coloco entonces todas las personas que conforman el consejo educativo de la primera unidad educativa, que es de Franz Tamayo, ¿no? Muy bien, eso y esta ficha es estrictamente, prácticamente, para consultar al consejo, ¿no? Al consejo educativo social comunitario, ¿no? Muy bien, básicamente esas son las pequeñas orientaciones para el llenado de estas 4 fichitas, ¿no? Recuerden que esta semana prácticamente tienen clases, sería ideal ya emplazar estos instrumentos y tenerlo como datos o tenerlo ya prácticamente llenada la ficha hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces va a depender mucho de la distancia también de los núcleos referenciales, ¿no? Pero sin duda seguramente creemos que ustedes van a hacer lo posible de hacer este llenado, ¿no? En ese sentido les
Les pido entonces que vayamos llenando estos datos. Cualquier consulta que tengan o duda que tengan con respecto al llenado y otros elementos, estoy para servirles. Un saludo, estimados hermanos.